Nos encontramos en el episodio número 51 del proyecto Leamos Juntos la Biblia y seguimos leyendo. Hoy es tiempo de que leamos justamente Éxodo capítulo 7. Lo anterior que revisamos a Éxodo capítulo 7 fue justamente cuando el Señor vuelve y dice y confirma y le dice a Moisés todo lo que va a hacer con base en su nombre y le dice claramente desde cuándo está la promesa, se lo recuerda, así reitera, se lo confirma. Y bueno, al final de cuentas, Moisés, pues te das cuenta que se sigue ahí como no quejando, sino también dudando en las partes que estás viendo en color azul subrayada, ¿de acuerdo? Y aunque el Señor le dice y le dice y le dice, bueno, te vas a dar cuenta cómo Moisés responde, soy torpe de labios, como pues me ha de oír Faraón. Sale el capítulo anterior, tenía por título, ustedes acordarán, el capítulo anterior tenía por título paciencia y veíamos cómo el Señor es paciente y literalmente dice la palabra que el Señor es paciente, es tardo para la ira, tarda en airarse, no es como tú y como yo que tan pronto hay oportunidad, de verdad que hacemos el berrinche o la rabieta o nos enojamos porque se nos cae nuestra malteada o lo que sea. No, no, no. Aquí no funciona así con el Señor. Con el Señor funciona diferente. Con el Señor es paciencia, paciencia pura. Y de verdad, cuidémonos de no estar abusando de esa paciencia. Hagamos lo propio y sigamos siempre esforzándonos por estar integrándonos, ¿sí? Entre lo que somos, lo que hacemos, lo que decimos, todo sujeto a lo que somos, quiénes somos para el Señor, quiénes somos en este mundo, qué propósito tenemos. Pero bueno, el tema de hoy justamente ahora se va a llamar confrontación, ¿de acuerdo? Así que familia, es tiempo de que leamos juntos la Biblia. Jehová dijo a Moisés, el Eterno, Yud, Hei, Bau, Hei, aprendimos esas cuatro letras, Yud, Hei, Bau, Hei, dijo a Moisés, y acuérdense que lo que poníamos en color rojo, se nos estaba olvidando, lo que ponemos en color rojo es las instrucciones del Señor. Dice, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Mira qué nivel de compromiso hay de Moisés en este proceso o en este proyecto de liberación. Moisés dice que para Faraón va a ser como Dios. Y literalmente está diciendo que Aarón va a ser como el profeta de Moisés, que es como si fuera Dios. Y dice más adelante, tú dirás todas las cosas que yo te mande. Y Aarón tu hermano será quien hable con Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y atención, dice el versículo 3, yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Les quiero hacer una pregunta para todos, también para Luke, o sea, pregunta para todos, pongan en el chat, ¿en qué tiempo pasado, presente, futuro, está esa palabra del versículo 3, yo endureceré? Está facilísimo, pero necesito que hagamos hincapié por algo que vamos a ver ahorita. Yo endureceré. ¿En qué tiempo está? ¿Pasado, presente o futuro? Ya me dirán ustedes. Mientras tanto, dice el versículo número 4, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y ya habíamos dicho, y alguna ocasión también les pregunté, ¿qué juicios son estos? Y ustedes me dijeron las plagas. Y toda la razón, en efecto, son las plagas. Y aquí ya está avanzando la parte de lo que ya va a estar como sucediendo, que es lo que ya va a estar confrontándose. Y dice en el versículo número 5, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, que yo soy Yud, Hei, Bau, Hei. Cuando extienda mi mano sobre Egipto, dice, y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Fíjate lo que está diciendo en este versículo, bien importante nada más. Dice, y Faraón no os oirá otra vez, como me están diciendo, aquí atención, porque dice, y yo endureceré, punto correcto para Imelda, ¿sí? Y para Pedro, que ya ahí lo corrigió Catalina. Es futuro. Yo endureceré. No está pasando ahorita, no está endureciendo el corazón de Faraón en ese instante, pero dice el Señor, yo lo voy a endurecer también. No nos dice cuándo, pero sí va a endurecerlo, ¿sí? Y luego dice más abajo, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Dice el versículo 5, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Yo te quiero pedir que subrayes eso bien importante, porque esta palabra es de verdad
algo que necesitamos entender. Se van a dar cuenta porque al final, y ahorita me está el Señor marcando algo importante respecto a un versículo que no había pensado, pero o a lo mejor lo estoy asociando, o sea, en el sentido hasta ahorita, pero en el sentido de que es importante, ahorita te das cuenta por qué. Se va a poner bien interesante e intenso al final. Fíjate, dice, am, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Yo soy Yud Hei Bau Hei. Hasta ahorita, ¿quiénes son las personas que saben quién es Yud Hei Bau Hei? Hasta ahorita solo lo sabe Moisés. Aarón ya le contaron, el pueblo de Israel probablemente ya se le mencionó, pero por ejemplo, Faraón ya dijo, yo no lo conozco. Y ya se acuerdan que fue lo que hizo, con base en su ignorancia, con base en lo que no sabía, Faraón fue y puso cargas más pesadas a los hijos de Israel, los difamó, los convirtió como en enemigos más fuertes para la nación. Pero el punto acá es que los egipcios terminarán conociendo el nombre del Señor, Yud, Hei, Bau, Hei. Cuando extienda mi mano sobre Egipto, dice, y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Versículo 6, e hizo Moisés y Aarón como el Señor les mandó, así lo hicieron. Ya no hubo chance de, Señor, pues es que tengo la boca tartamuda. Ya no. Señor, pero tú crees que no me van. Ya no. Ya ahora sí dice que hicieron como el Señor les mandó. Así lo hicieron. Dice que Moisés era de 80 años y Aarón de 83 cuando hablaron a Faraón. Yo les quiero hacer una pregunta. Si les digo 80 u 83 años, ¿suena más a que son padres o que también son abuelitos? De 83 años en nuestra sociedad, ¿son papás o también ya son abuelitos? Cabecitas blancas, cabecitas de algodón. No lo digo de forma despectiva, lo digo de forma literal. Alguien con 80, 83 años no solamente es papá, también ya es abuelito. ¿Sí? En nuestra sociedad ya se le considera como una persona de la tercera edad, se le considera con vejez. Bueno, aquí este señor, Moisés y Aarón, con 80 años, fíjate esto, Luke, van a empezar a vivir el propósito para lo cual están de verdad desarrollando y viviendo. Ayer, Luke, te quiero contar, y para todos los que están acá, que estaba viendo yo una película en el cine que se llama Fórmula Uno, que la verdad es que me hizo mucho pensar cómo funciona esto, que la hizo el mismo director de Top Gun, que igual no les digo que la vayan a ver y que corran, no solamente ponen a un protagonista que ya es como más veterano, ¿de acuerdo? Como 50, 60 años, a conducir ya sea un avión o un coche y ese es su propósito de vida, tal cual. Sí, y aunque es una película, te hace reflexionar sobre el tema de a veces va a tardar, a veces no pasa al principio. Por ejemplo, hay personas que están iniciando su empresa a los 50 años, ¿sí? Cuando hay personas que la iniciaron a los 20 años, ¿sí? Y eso no significa que está mal, no significa que sea tarde, significa que las personas están encontrando sus propósitos. Así que, si una persona, por ejemplo, como Luke o como Aram, no sé si Aram esté por acá, pero personas pequeñas, personas que tienen una edad corta, escuchar esto ahora es como de verdad empezar a pensar si quieres esperarte hasta los 50 o 60 o hasta los 80 para empezar a vivir tu propósito. O si de plano, ya con todos estos como conocimientos, con el ejemplo de tu papá, con el ejemplo de Moisés, con el ejemplo mío, con el ejemplo de tu mamá, o sea, con el ejemplo de todas las personas que te rodean y de todas las personas que puedes escuchar, puedes empezar a vivir tu propósito desde más joven. Y vivir en plenitud esto que tu propósito es. O sea, vivir así con fuerza, ¿sabes? Imagínate qué hubiera pasado si el coronel Sanders, el de KFC, de Kentucky Fried Chicken, am, hubiera entendido esto, hubiera reconocido o se hubiera aventurado, la vida le hubiera dado la oportunidad desde más joven. Bueno, a lo mejor hubiera sido todavía mejor. Sin embargo, pues a lo mejor en el caso de él, pues le pasó hasta los 60 y tantos años. Pero lo que te quiero decir es que si tú estás escuchando esto, no necesitas esperar a que te llegue el propósito. Tú lo puedes empezar a buscar. Es decir, si ya tienes todos estos ejemplos, no te esperes sentado a ver qué va a pasar, a ver quién te va a decir. ¿Sí? Hay escritores como Víctor Frankl que justamente dicen eso, que la vida no te va a decir, oh, y tú naciste para esto. No, sino que tú le vas a decir a la vida para qué es que estás, para qué es que estás vivo. Así que entre más pronto contestemos, mucho mejor.
¿Se dan cuenta de eso? Dice el versículo 6, e hizo Moisés y Aarón como el Señor les mandó, así lo hicieron, de edad de 80 y 83 años respectivamente. Moisés de 80, Aarón de 83, acuérdense que Aarón era mayor. Dice el versículo 8, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiera diciendo, a ver, mostrad milagro. O sea, muy acá que de que quieres que saque a tu pueblo y que los deje ir y que para que la vayan a celebrar a fiesta y no sé cuánta cosa. Ok, a ver, ¿qué tan bueno es su Dios? Porque así nada más no los voy a dejar ir. Y dice, mostrad milagro. Dirás, Aarón, toma tu vara y échala, dice, delante de Faraón para que se haga culebra. O sea, le vas a decir, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Toma tu vara delante de Faraón, toma tu vara delante de Faraón para que se haga culebra. Ok. A escuchar la instrucción, ¿sí? De hecho, vamos a marcarlo con color de instrucción. Fíjate, aquí lo vamos a poner con color rosa. Ya sabía que se iba a poner todo, pero está bien. Dice, vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón. Dice, e hicieron como el Señor lo había mandado. Otra vez, aquí está la instrucción. Dice, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Fíjate nada más esto. Aarón delante de Faraón se hizo culebra. La vara, escucha esto, Luke, la vara de Faraón, perdón, la vara de Aarón se hizo una culebra, se hizo una serpiente. ¿Sí? Y esto no tengo imagen porque quiero dejarlo a tu imaginación. Quiero que te imagines si pones una vara. Y esto es lo que platicábamos, es muy gracioso porque los hombres vamos al monte o vamos a algún sitio y encontramos una vara y andamos ahí caminando con la vara, con el bastón, ¿no? Como bastón. Pero igual las mujeres, pero es como más como así primitivo del hombre. Y imagínate, Luke, que pones una vara, es como un bastón, lo pones en el piso y se convierte en una serpiente, en una culebra. Y dice que lo hizo delante de Faraón. ¿Sí? Y aquí viene una parte interesante porque dice el versículo 11, entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, los cuales, fíjate lo que dice acá, los cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró, la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como el Señor lo había dicho. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, justo como Faraón, perdón, como el Señor lo había dicho. Les quiero enseñar acá, aquí tengo nuestro éxodo pictográfico, que me ha encantado este material. Ha sido una bendición tenerlo, por supuesto, y aprovecho porque también quiero agradecer de verdad que muchas de las veces comprar ese material se vuelve posible gracias a lo que el Señor nos provee a través de los donativos y demás. Así que de verdad gracias a quien tiene siempre en su corazón, a quien el Señor le pone en su corazón, perdón, hacer donativos al ministerio y ejecuta. De verdad que sin presión, pero quiero agradecer de verdad de corazón que la gente está así donando. Y de verdad, déjenme hacer este paréntesis cortito. Cuando les digo donativos, o sea, pueden ser la cantidad que la gente decida, y está bien que se grabe esto, pero no tiene que ser una cantidad grande. O sea, la gente piensa como, no, es que qué vergüenza, qué va a decir Ezequiel, que no se preocupen. La verdad es que esto que hago yo lo hacemos como fruto, o sea, como es fruto de lo que el Señor a mí me muestra y de lo que el Señor a mí me habla, y es fruto de lo que el Señor a mí me invita a participar, y esta es una necesidad impuesta por el Señor. Pero no creas que es como, estoy esperando aquí que la gente done, porque lo que hacemos lo hacemos de gracia, definitivamente. Ya habíamos platicado por qué y cómo funciona el ministerio. Sin embargo, quiero hacer como este comentario bien importante acá, ¿va? Para que de verdad no parezca nunca esta cosa como interesada, porque así es como funciona esta forma. El modelo con el Señor es así. Nos capacita para ser útiles, para ser parte de este cuerpo, ¿sale? Regresemos a nuestro éxodo pictográfico. Y vamos justamente acá. Me voy a ir a la sección donde dice, y los egipcios conocerán que dice, aquí está, yo soy el Señor.
Y es lo que les decía yo, los egipcios conocerán a Yud, Hei, Bau, Hei. Es algo importante y les digo que es importante por lo que ahorita vamos a concluir en este momento. Para, si se me olvida, recuérdenme por favor que así, segundo éxodo. Así, si se me olvida, y ya voy a cerrar, me recuerdan rápido, en la parte de segundo éxodo. Ahorita vamos a ver qué es. ¿De acuerdo? Dice, y los egipcios conocerán que yo soy Yud, Hei, Bau, Hei. Dice, yo extenderé mi mano, dice, hacia los egipcios. Dice, y traeré a los israelitas fuera de esta nación. Y bueno, aquí está justamente lo que estábamos mencionando. Moisés y Aarón tenían 80 y 83 años respectivamente. Aquí está justamente. Y aquí están frente al faraón. Ya le van a contar todo lo que estaba diciéndolo ahora sí. Y si el faraón pidiera un milagro, aquí está. Fíjate lo que estábamos diciendo, Luke, y para todos. Dice, que hagan un milagro, le dirán entonces, toma tu vara, y dice, y la pondrás delante del faraón, y aquí dice justamente, se convertirá, perdón, en una serpiente. Y aquí está la escena donde se empieza ahora sí ya a vivir esta confrontación. Y les quiero poner esta imagen porque justamente es eso, es una confrontación tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Y dice que se presentaron delante de Faraón como el Señor había dicho, de acuerdo, como el Señor les había demandado, les había ordenado. Dice, y la vara se convirtió en una serpiente. Y ahí está justamente a la izquierda la vara de Aarón que se había convertido en esa serpiente. Dice que el Faraón mandó llamar a los magos, a los hechiceros, ¿de acuerdo? Y que pudieron hacer lo mismo. Y entonces aquí yo siempre, siempre que era niño, y cuando veo la película del Príncipe de Egipto, siempre había pensado, hasta ayer, literalmente, como si de pronto el Señor hizo algo pero no había entendido el propósito. Es decir, es un milagro, por supuesto, esto de la vara. Y que se las comiera, por supuesto, aquí lo pueden ver abajo, Luke, ahí abajito en la pantalla, que se comieran las serpientes, la vara de Aarón, la serpiente de Aarón, se comieran las serpientes de los hechiceros de Egipto, pues por supuesto es una cosa milagrosa, definitivamente es algo así impresionante. La cosa acá es que yo no terminaba de entender por qué el Señor permitió que se comiera la serpiente de Aarón a las serpientes de los egipcios. Y les quiero compartir acá qué fue lo que el Señor me estaba compartiendo y qué fue lo que estaba aprendiendo y descubriendo. Y bueno, aquí de verdad que les digo que es una cosa de confrontación, confrontación real. Y les quiero presentar esta imagen. Imagínense cómo se vería esto. Y aquí se van a dar cuenta de un detalle bien, bien importante. A ver quién lo logra notar. Fíjense esta imagen. Aquí está el faraón con la serpiente de Aarón. Quiero preguntarles, a ver de ustedes, ¿quién nota cuál es el detalle por lo cual el Señor convirtió la vara de Aarón en una serpiente y no la convirtió en un león o en una rana o la convirtió en una serpiente tal cual? Pero ¿por qué en una serpiente que al final pueden copiar los del otro bando? ¿Por qué tiene que ser específicamente en una serpiente? Díganme ustedes si ven ese detalle o qué piensan. Me encantaría poder saberlo. A ver si hay alguien que lo pueda notar. A ver, Luke. Es más, voy a quitarme tantito de la escena yo. Y quiero que vean la imagen con atención. Así como, por ejemplo, esta parte de encuentre las diferencias. Vean ustedes y díganme qué detalle hay que ustedes puedan ver que se les ocurra algo por lo cual, así, por lo cual Dios permitió que la vara se convirtiera en una serpiente y no en les digo, no en una, no sé, en un cien pies o en un caballo. ¿Por qué en una serpiente? Dice Carlota Duarte, se parece a él. ¿En dónde se parece a él? La animación se parece a él porque pues la animación tiene ese estilo, por supuesto, pero vean ustedes así con detalle al faraón, así véanlo, por favor, así, véanlo, véanlo. ¿Qué hay en el faraón de serpiente, así enserpentado? No, no es cierto, no, esa palabra no existe, pero ustedes díganme ustedes qué ven, por favor. Así les voy a dejar un minutillo más. A ver, Luke, Aram, no, bueno, sí, sí, dice Pedro, por el orgullo del faraón y lo confronta con la serpiente. Sí, por supuesto. Ahí está, Constanza, Constanza Telles Girón, mamá de dos pequeños. Todavía tiene ese ojo, o ya se le hizo otra vez de vuelta ese ojo, así de la animación. Exacto, exacto, Luke. Muy bien, qué contento estoy. Qué contento estoy.
tiene una serpiente en su cabeza. Vean cómo es más fácil de lo que ustedes y yo como adultos podríamos pensar. El faraón tenía como símbolo, un gran símbolo de egipcio y faraón era exactamente la serpiente. ¿Sí? Déjenme les cuento una cosa importante. En Egipto, la serpiente, la cobra, era símbolo de autoridad faraónica. ¿Se fijan? El hecho de que la serpiente de Aarón se trague a las otras es una forma de decir la autoridad de Yud-Hei, Vau-Hei anula la de Egipto. Yo nunca había entendido por qué el Señor permitió que copiaran el milagro y después cuando entendí y cuando vi que tiene una corona y cuando asocié que esto es una realidad de verdad, es una cosa incluso, esto se llama, siempre se me olvida esa palabra, arqueológica, o sea, es un hallazgo arqueológico. Sí existía esta relación con las serpientes. ¿Se dan cuenta de esto que estamos diciendo? Entonces, imagínate, tiene una cobra él y Aarón hace una culebra, ¿sale? Que una culebra podría incluso ni siquiera ser dañina, pero manda a hacer la copia del milagro y sí la logran. Sin embargo, sucede que al final de cuentas, esas serpientes que hacen los hechiceros terminan siendo devoradas por una serpiente que probablemente podría ser incluso de menor daño, o que quisiera menor daño que esas que hicieron esos hechiceros o que la cobra. Y cuando entendí esto dije, no te pases, tiene todo el sentido. Esta es una llamada de atención del Señor muy fuerte. Ahora les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que Dios no sabía que ellos iban a copiar el milagro? ¿Ustedes creen que Dios no sabía que el faraón iba a intentar copiar, así usurpar? Mira, se me pone la piel chinita. Claro que el Señor lo sabía. Claro que el Señor sabía que iban a intentarlo y por supuesto además también el Señor sabía y esperaba eso para que esa serpiente, la culebra de Aarón, de la vara de Aarón, se devorara a las otras serpientes. Por eso esta imagen que les ponía yo acá del éxodo pictográfico, cómo aparece así tragándoselas, devorándoselas, me parece muy, muy puntualmente padre. ¿Se fijan? Esa serpiente, como dice Catalina, lo representaba a él. Era una primera llamada de atención y aquí déjame te digo algo importante, esto es una cosa de verdad seria, muy seria por lo que vas a ver a continuación. Hasta Éxodo 7, que ese es este en el que estamos, hasta Éxodo 7, dos veces se ha hecho la petición de forma explícita a Faraón, deja ir a Israel. Hay tres veces en el que el Señor se lo ha ordenado a Moisés que lo haga. Pero esta, la tercera confrontación formal, está por darse justamente en este Éxodo 7:10 que estamos viendo, pero ya con señal de respaldo. Escucha esto, esta es una confrontación que podríamos decir como la tercera es la vencida. A la tercera voy a empezar a actuar. Dos veces te he dicho una tercera, voy a hacerte incluso ya una actuación. Ya verás mis milagros, ya vas a ver de qué tengo poder y definitivamente lo vas a empezar a notar. Si después de esto no, si después de esto no, entonces ahora sí, vamos a entrar. El conflicto acá es el corazón de Faraón, ¿sí? El corazón de Faraón por sí solo, y como ustedes me lo estaban diciendo, ya era orgulloso, ya era, y si ves el contexto, ya era soberbio, ya era un corazón arrogante, un corazón autónomo de Dios. O sea, a Faraón no le interesaba mucho la pregunta hacia Dios. E incluso ya se dan cuenta que los sacerdotes que se supone que gobernaban en el ámbito espiritual terminaban siendo gobernados por el Faraón. Entonces, Faraón se sentía incluso mayor que los dioses. Cuando Moisés le habla acerca de un dios, Faraón dice, pues ese dios también es menor que yo. ¿Me explico? Entonces, viene toda esta parte que estamos analizando acá y es algo de verdad impresionante ver cómo el Señor va actuando y va avanzando en esto que estamos analizando acá. Sigamos leyendo, querida familia, porque de verdad aquí se va a poner la historia cada vez mejor. Así que vengan conmigo, por favor, a revisar. Un segundo porque ya me di cuenta que se atoró aquí y ya voy. Ah, no, sí estamos bien. Ahí está. Sí, no, no, no. Estamos muy bien. Dice, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Aquí está.
no los escuchó como el Señor lo había dicho. Ok, les hago una pregunta. ¿Dios no permitió que el faraón escuchara? Por eso dice, no lo escucharon como Dios había dicho, o sea, como que Dios mandó que no escucharan, o no escucharon como Dios había anticipado que no escucharían. ¿Ustedes cuál dicen que es la correcta? Opción uno, no escucharon porque Dios quiso que no escucharan. O la opción 2, Dios sencillamente les anticipó que no escucharía el faraón. ¿Ustedes qué dicen? Porque dice el versículo 13, y el corazón de faraón se endureció. ¿Sí? Y aquí te voy a decir algo importante, porque aquí muchas veces esto se malinterpreta muy feo, muy feamente, muy feo. ¿Sí? Diciendo que Dios fue el que literalmente hizo que el corazón de Faraón se endureciera para aplastarlo, así como Dios provocó que el corazón se endureciera. Y la respuesta correcta es la número 2. El Señor solo estaba anticipando que Faraón se endurecería. ¿Sí? El Señor solo anticipó que el Faraón no escucharía. No que el Señor le tapó los oídos al Faraón. No, hay que recordar esta máxima importante y es que el Señor no necesita intervenir para nosotros elegir por el daño. O sea, el Señor no dice, uy, ¡pam!, que elija lo malo. No, no necesariamente es así. Muchas veces nosotros en nuestra autonomía y en nuestro gobierno creemos que somos mejores y más prudentes que el Señor. Pero bueno, esa parte no funciona así. La palabra que aparece aquí en este capítulo justamente tiene que ver con esa concepción. ¿Sí? Dice, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como el Señor lo había dicho. El corazón mismo de Faraón se endureció. El corazón mismo de Faraón. Sigamos leyendo, por favor, porque dice el versículo 14. Entonces el Señor dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido. Fíjate cómo dice, el corazón de Faraón está endurecido. No dijo el Señor, el corazón de Faraón yo lo he endurecido, ni ya endurecí al Faraón. No dice eso. ¿Sí? Dice, y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana, dice a Faraón, he aquí que él sale al río y tú ponte en la ribera delante de él. Y toma en tu mano la vara que se volvió culebra y dile, el Señor, el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Y esto es una de las razones de verdad principales por las cuales el pueblo de Dios se diferencia de cualquier otro pueblo. Y es que aquí te estás dando cuenta cómo dice que el faraón no quería oír. Mientras que tú te das cuenta, por supuesto, puedes saberlo y lo puedes leer tú, dice en Juan capítulo 10, que las ovejas del Señor, que el pueblo del Señor, dice que sus ovejas oyen su voz. Y no solo oyen su voz, sino que también lo siguen. La pregunta es, cuando el Señor te habla a ti, cuando nos habla a nosotros, ¿qué hacemos con esa información? ¿De verdad escuchamos la voz del Señor y ejecutamos? ¿O como Faraón, no oímos? Y eso es una cosa fuerte, de verdad, porque te vas a dar cuenta que muchas de las veces el Señor nos habló, nos marcó un punto, nos dijo, y definitivamente a veces somos nosotros los que no queremos oír. ¿Qué les parece eso? Es una cosa fea, pero real. Dice el versículo número, me voy a regresar aquí tantito para poder subrayarlo. Dice, mas no has querido oír. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Algo muy humano. Dice, así ha dicho Jehová. En esto conocerás que yo soy, ¿se acuerdan? Yud, Hei, Vau, Hei. Ya el Señor va a utilizar su nombre y dice, yo soy el existente. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán. Y apestará el río. Imagínate, si el pescado en sí huele intenso, imagínate un pescado muerto. Ahora imagínate un río con pescados muertos. Ahora imagínate un río pudriéndose que el agua con los pescados muertos pudriendo. O sea, imagínate, con los peces, pues. Dice, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y el Señor dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas. Vamos a subrayar esto como una instrucción de Egipto, sobre sus ríos y sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto. Así en los vasos de madera como en los de piedra. O sea, esto era un juicio
tremendo. Así le está diciendo, vas a golpear con tu vara todas las, así tal cual. Exacto, Luke. Yud Hei Vav Hei. ¿Sí? Ya utiliza solo ese nombre. Yo soy el existente. Y dice el versículo 20, y Moisés y Aarón hicieron como el Señor lo mandó, otra vez, obedientes. Escucharon e hicieron. No como el faraón que le decía, ¿es esto? Y no lo hacía. Dice, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de faraón y de sus siervos y de todas las aguas que había en el río, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Imagínate la sangre que es espesa, caliente, pesada. Dice, así mismo, los peces que había en el río murieron. Pues claro, pues ya no es agua. Y el río se corrompió, es decir, se empezó a podrir. Dice, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo que con sus encantamientos. Y aquí otra vez te das cuenta que lo copian. ¿Sí? Dice, y el corazón de Faraón se endureció. Y no los escuchó como el Señor lo había dicho. Otra vez, y no escuchó. Acuérdate, cuando el Señor te diga algo, cuando tú sepas algo que ya el Señor te dijo, y tú prefieras ignorarlo, eres como Faraón. Así tal cual. Cuando el Señor ya te dijo algo, y tú no lo quieres hacer deliberadamente, no lo escuchas, es como Faraón que endurecía su corazón. Dice, y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después de que el eterno Yud-Hei-Vau-Hei hirió el río. Ok, fíjense nada más esto. Vamos a ir cerrando, querida familia. Yo sé que estamos un poco retrasados, pero vamos a ir juntos, ¿va? Fíjate lo que te voy a decir. Fíjate lo que te voy a decir. Las aguas se convirtieron en sangre. Te quiero presentar esta imagen. A ver a ti qué te representa. Dame un segundito porque no se la The year no se la 2025 coloqué, dawned. pero ahorita te la voy a colocar un segundo. Pero quiero que pienses un momento en cómo sería, así cómo sería un río, Luke, convertido en sangre. ¿A qué crees que huele un río que se convirtió en sangre? Que los peces están muriendo, o sea, los peces se murieron y se están pudriendo. O sea, imagínate a qué esto que huele. Está así de verdad de preocuparse, decir, no te pases, o sea, qué asco, qué asco, qué guácala. Pero pues así es como el Señor había marcado y es una realidad. ¿Sí? Te presento aquí una imagen que le pedí a la inteligencia artificial que me la hiciera y quiero que se imaginen este ambiente. Ahí les va, déjenme, se las pongo, ahí está puesta. Imagínense, aquí está Moisés y Aarón, acuérdate, 80, 83 años, y ahí están los peces y allá están los egipcios allá atrás diciendo, guácala, guácala, dijo mi sobrino, así tal cual, perdón. Pero imagínate, yo creo que sí, algunos se vomitaron varias veces o más de uno se vomitó. Pero imagínate esto, ¿sí? Ya te habías puesto a pensar en qué podía oler así, tal cual esto. Pero bueno, la razón de esto es por qué tiene que ser el agua en sangre. O sea, ¿qué es esto del agua en sangre? ¿Por qué? ¿Por qué el agua en sangre? Y bueno, déjame te digo una cosa, Luke, y para todos, el agua del río era un agua sagrada. Se consideraba al río Nilo como un dios que gobernaba y que les daba provisión. Es decir, cualquier lugar que tiene agua dulce corriendo entre sus tierras se va a considerar literalmente un tesoro. ¿Sí? Tú no tienes en el desierto como tesoro el oro. Tú vas a preferir el agua. Y si tienes el agua, tienes vida. ¿Y sabes una cosa? El Señor vino y trajo juicio. Ya le había traído juicio a él y se lo mostró frente a sus ojos. Le dijo, así te va a pasar como la serpiente que se comió a las tuyas, o sea, aguas. Aguas que también te puede devorar mi juicio. Y aquí, otra vez, no escuchó, se le dio la instrucción, no la escucha, y ¡pum!, se convierte el agua en sangre. ¿Pero por qué? Porque el agua de Egipto se consideraba sagrada. Es más, había un dios que literalmente era como el dios del río Nilo. ¿Saben quién es este dios?
el dios Api, el dios Api. También transliterado como Hapi, ¿de acuerdo? Era el dios de la inundación del Nilo. Representado generalmente, fíjate esto que interesante, generalmente con cuerpo masculino, pero con senos prominentes como símbolo de fertilidad y nutrición. Es decir, el río Nilo lo asociaban con fertilidad y nutrición, ¿sí? El río me da de comer, el río me alimenta, el río me da vida, el río me sustenta, el río me provee. Eso es lo que pensaban los egipcios, ¿sí? Primera llamada de atención del Señor. Yo no soy como Hapi. Yo estoy por encima de Hapi. Yo no tengo senos como esto. Yo soy el Shaddai. Yo sí proveo. Sí. A mí no me necesitan representar con un seno, pero está en mi nombre el Shaddai, que soy suficiente. ¿Se acuerdan, Lu? Como dijimos, la lechita de mamá, tal cual, como cuando somos bebés, como Raquel, por ejemplo. Sí, Raquelita, Mateito. Está. Símbolo de fertilidad y nutrición. ¿Y qué hace el Señor? ¡Pum! Exacto, como imitación del Shaddai. Se le consideraba el proveedor del sustento de Egipto, ya que las crecidas del agua del Nilo, o las crecidas que provocaba el Nilo, eran fundamentales para la agricultura. O sea, el Nilo es quien nos alimenta. ¿Qué les parece eso? Imitador del Shaddai. ¿Qué dice el Señor? No, yo estoy por encima de eso. Y luego lo que sucede es que lo copian los hechiceros, los brujos, y si te pones a pensar, aquí no necesitas pensar. ¿Para qué lo quisieran copiar? O sea, ¿para qué quieren copiar algo que los está dañando? Te das cuenta del intelecto, ¿no? Te das cuenta como del pensamiento. Oigan, les recomiendo que no lo copien. y no porque no quiera que me copien, sino porque pues, se están dando cuenta que está contra ustedes. O sea, ¿para qué les va a servir copiarlo? ¿Para qué? Pues más daño les va a hacer. O sea, se pueden dañar contra ustedes mismos, pues. ¿Sí? Y esto fue algo que aprendíamos en Génesis capítulo 14. Y le vamos a pedir de vuelta la portada. Leamos juntos la Biblia versión de Génesis. En el capítulo 14, literalmente vimos una palabra importante respecto a esto. En Génesis 14, 18 al 20 dice que Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, ¿de acuerdo? Dice que él era el sacerdote del Dios Altísimo, el Elión, ¿sí? Esa palabra Altísimo, el Elión, pues literalmente es la que utiliza justamente Melquisedec, sale desde Génesis 14, y bendice a Abraham diciendo, bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, o sea, no del alto, sino del Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. O sea, el Elión, esa palabra, el Elión, apunten en su libreta, es un Dios o es Dios que está por encima de todos los dioses. Es un título que afirma supremacía absoluta sobre todo poder terrenal, y no solo terrenal, sino también espiritual. Este es el Elión, ¿sí? No, pero es que yo tengo a mi Dios. Sí, pero mira ya se acabó o sea, ya llegamos al límite de tu Dios. Si entra mi Dios, o sea, si entra el Elión, si entra el Elión, ya tu Dios no vale para nada. Porque también está por debajo de. No, pero es que mi Dios es muy fuerte. Sí, nada más que el Señor, el Yud Hei Bau Hei, el existente, es el Altísimo. No, es que hay muchos, muchos dioses aquí hay para elegir. Sí, que bueno, está muy chido, o sea, bueno, no es cierto, pero, o sea, hasta, sí, bonito color y tan buenos los trajes y todo, sí, está bueno. Pero mi Dios es el Elión. Ellos se someten al Elión, ¿sí? Fíjate lo que estamos analizando acá, esta parte es importantísima. Ahora en Éxodo, Yud-Hei Bab-Hei aplasta uno a uno a los dioses de Egipto. Y es aquí donde puedes justamente tú introducir esta declaración de Génesis 14, ¿sí? O sea, en relación con eso y con base en Génesis, este no es un Dios más. Introduce aquí esto. Introduce así en tus apuntes, introdúcelo en tu mente, en tu corazón. No es un Dios más. Ese es el Altísimo. Sí, ese es el Altísimo. Aunque ya hayamos visto Génesis 14, retorna a eso. Regresa a Génesis 14 un momento y recuerda esa palabra. El león, el Altísimo. ¿Sí? No vamos con un Dios más, no vamos con tal Dios, no es un Dios, es Él.
Dios, el Elión, el que posee los cielos y la tierra, el que posee el Nilo, que Egipto según esto creía que dominaba y le pertenecía. Fue Dios quien hizo el Nilo. Fue el Señor quien organizó el Nilo. Fue Dios quien permitió que pasara el Nilo por esa sección de la tierra del mundo. Sí, el Señor fue quien lo organizó. Sí. Querida familia, la intención de recordarte esto, de traer esto presente a tu memoria, es que analices y veas conmigo esto que estamos aprendiendo y digas, órale, o sea, está impresionante esta sección, está... No tengo claro cómo puedo ayudarte con eso. un segundo porque me escuchó Alexa. Pero te das cuenta cómo el Señor estaba ahí haciendo la labor. Pero no como algo pequeño, sino como algo ya que intervenía. O sea, ya estaba el Señor interviniendo de manera real y potente e intensa, con mano fuerte, con brazo extendido. ¿Sí? Y la razón por la que te traigo esto es porque aquí empieza el proceso de juicio para Egipto. Y no es un juicio menor, tampoco va a ser un juicio pequeño, va a ser un juicio definitivamente largo. Y me refiero no solo en días, aquí te das cuenta, por ejemplo, que duró 7 días, sino más bien largo a- en potencia, grande potencia. Acuérdate que la intención es que los egipcios terminen reconociendo a Yud, Hei, Vau, Hei también. Y esto va a ser una cosa de verdad complicada, va a ser una cosa compleja. ¿Sí? Déjame decirte una cosa que es algo que el Señor me hacía recordar ahorita que estábamos platicando. Y quiero cerrar justamente con esa sección. Déjame, te hago la pantalla un poco más pequeña. Aquí estamos. Quiero que leas conmigo este versículo. Un segundo porque quisiera ver si lo puedo poner en modo lectura. Aquí está. Hoy vamos a aprender algo interesantísimo, que no tenía pensado compartirlo por ahora con ustedes, pero quiero compartir esto también con Luke y con todo el mundo acá, pero que se quede grabado también. Dice Jeremías, estoy leyendo Jeremías 16, en el versículo 14. Dice, no obstante, aquí vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Es decir, ya no se va a proclamar, ya no van a decir que el Señor está vivo por la salida de Egipto. O sea, ¿en qué momento la salida de Egipto va a pasar a un segundo plano? ¿En qué momento el éxodo de Egipto ya no va a ser el más significativo de los portentos del Señor? Dice el 15, sino van a decir, vive el Señor, vive Yud-Hei Vau-Hei, que hizo subir a los hijos de Israel, de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. O sea, ya no van a decir que Egipto es el portento más grande del Señor. Ahora van a decir que el portento más grande del Señor es la salida de todo Israel, de todas las naciones del mundo. O sea, que va a haber un segundo éxodo, pero a nivel mundial, y esto no ha pasado, por supuesto, va a haber un segundo éxodo a nivel mundial que va a superar por mucho al de Egipto. O sea, Ezequiel, me estás diciendo que esto que estamos analizando de Éxodo solamente es una sombra de lo que va a suceder. La respuesta es sí. Todo lo que estamos analizando de Éxodo, todo lo que estamos leyendo de Éxodo, solo es una sombra para el Éxodo segundo, el Éxodo final. Y esto es una profecía, ¿sí? Perdónenme que meta esto porque este proyecto no tiene esa intención como primera de empezar a conectar y empezar a ver, sino, no, es algo más literal y de aplicación. Pero justo para llegar a la aplicación necesitábamos tocar esto, que
todo esto que estamos analizando, ¿sabes qué? Es algo que tú y yo necesitamos tener bien presente, con toda certeza, específicamente por esto, fíjate nada más. Porque, aquí te lo voy a presentar, un segundo, aquí está. Porque cuando tú puedas ver que este tema de lo que el Señor quiere hacer, de sacar a su pueblo, de liberar a su pueblo, de sacarlo de todas las naciones, como lo dice Jeremías 16, que no lo estoy inventando yo, sino que está escrito, cuando tú ves todo eso, y a lo mejor vas a ver que va a haber dificultad, que no los quieren dejar salir, que vas a ver que el mundo lo intenta y la sociedad, y no, por favor, y te retiene y te oprime, y ya después veremos eso. Cuando veas que haya dificultades para cumplir con tu propósito, cuando veas que el mundo empieza como de pronto a ponerse como en contra o empieza de pronto como un tipo colapso, o sea, cuando tú veas todo eso, así que veas que esté pasando como esta cosa caótica en el mundo, de verdad, recuerda esto. El rey David decía, yo voy a recordar, mi trabajo es recordar todo lo que el Señor ya hizo. Me voy a esforzar por no olvidar lo que en la palabra está registrado acerca de cómo es el Señor. Yo sabré que Él tiene el brazo fuerte, que no lo esté haciendo es por alguna razón y lo entenderé. Pero mientras tanto voy a esperar en Él, no voy a temer, voy a confiar, voy a ser paciente por su intervención. Cuando Él desee, lo va a hacer. Si ya vimos que, pero ¿por qué con serpientes, señor? De otra cosa más padre, no sé, un helicóptero, un tanque de guerra, una bomba. ¿Por qué, señor? No ejecutaste más fuerte ahí directamente. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un propósito y lo estaba mostrando. ¿Sí? Déjame dedicarte a este versículo que de verdad tiene todo que ver con lo que estamos analizando. Dice Salmos 46, versículo 2, por tanto no temeremos. Israel no podía temer, aunque vieran, perdón, que el faraón no dejaba ir, que se podían copiar las culebras, en lo que fuera, no tengas temor. Aunque la tierra sea removida, no tengas temor. Aunque la tierra sea removida, así se mueva. Incluso aunque se traspasen los montes. O sea, que sea tan fuerte el terremoto que se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben, aunque un tsunami, pues así, y tiemblen los montes, un terremoto a causa de su braveza, Selah, no temeremos. No temeremos. ¿Por qué no vamos a temer? ¿Por qué no? Díganme. Porque tenemos memoria. Porque nos vamos a acordar de esto, Luca. Nos vamos a acordar de esto que el Señor a los dioses de las naciones los humilló, a los dioses de las naciones los exhibió. Nos vamos a acordar de esto que el Señor sí cumplió. Y sabes una cosa, Él no tiene conflicto con confrontar al Dios de este mundo, de esta nación. Date cuenta de esto. Y como no vas a temer, tu fidelidad necesitas mantenerla, 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 mantenerla. Sé fiel. Sé fiel, no temas, al contrario, sé fiel. Espera por el Señor. Todo es temporal. Esa es la primera parte de la confrontación. Y de aquí no se va a detener. Vamos a ir viendo cada uno de esos capítulos, los dioses con los cuales el Señor va a estar confrontándolos. Pero te digo una cosa, incluso hasta eso, el Señor no pelea. El Señor no peleó con los dioses de Egipto para nada. El Señor sencillamente gobierna. Sí, literalmente el Señor gobierna. ¿Y qué pasa con la gente cuando no entiende esto? Su corazón se endurece. Hasta aquí, querida familia, nuestro episodio de hoy. Aprendamos a recordar esto con detalle. Primer Dios que estamos analizando, antes de ver a Hapi, aquí está el faraón, con su corona de cobra en la cabeza. Primera forma en la que el Señor confrontó. Y segunda, aquí lo que estábamos diciendo, a Hapi, el Señor gobernando por encima de él. Familia, así será también. El Señor lo hará. Les mando un gran abrazo. Bendiciones para todos. Sigamos estudiando juntos.
Muchas gracias por haber visto toda esta grabación. Oro al Señor que te conceda y que nos conceda a todos esos objetivos verse cumplir, o que veamos cumplir todos estos objetivos que tienen como intención todo este material que preparamos. Es una bendición para mí ser portador de estas buenas noticias y, como por ejemplo podríamos ver el día de hoy, poder prepararnos para la fidelidad en el futuro, como dice justamente acá. Agradecemos siempre a las personas que pueden hacer algún donativo y dejamos acá con todo el corazón y a plenitud las formas en que se puede hacer. Y de verdad que siempre lo decimos, nunca es por presión, y tampoco confiamos más en lo que nuestros bolsillos puedan dar. El Señor no necesita de nuestros bolsillos ni de nuestras ofrendas ni de nuestros dineros. El Señor lo puede hacer conmigo y sin mí también, contigo y sin ti también, contigo y sin ti también. Y bueno, definitivamente los donativos permiten y ayudan a que podamos seguir generando material, generando contenido, y que se siga la palabra del Señor distribuyendo. Nunca te sientas presionado para hacerlo. Solamente que tengas presente que siempre es de bendición. Siempre, siempre es de bendición y siempre contribuye a la palabra en recursos que ayudan a que la palabra siga ahí fluyendo, fluyendo, fluyendo. ¿Está bien? Te dejo también el recordatorio que puedes ver todas las grabaciones, tanto de Génesis como de Éxodo, hasta este día, justamente en la caja de descripción del video. Ahí dice sigue toda la serie, y hay un link para que lo puedas hacer. Y por supuesto siempre será un gusto poder seguir compartiendo todo esto que el Señor nos está regalando. Te mando un gran abrazo, bendiciones y sigamos adelante juntos.